Ya hablábamos la adeneína, la quinesina y, y la dinamina. Pero dejamos pendiente esta diapositiva, que son las especializaciones. Ahora nos vamos a cómo las células se especializan para cumplir mejor sus funciones. Y eso entonces tenemos dos tipos vamos a ampliar esta imagen. Ampliar esta imagen, ¿por qué no la puedo ampliar? Aquí está. Ahora sí. Ahora, ¿la ven bien? ¿Bien o no? Feedback, no tengo. Sí, profe. Gracias, Pia. Muy amable. Ella respondió rápidamente. Entonces, eso se llama especializaciones de los epitelios de revestimiento. Y una de las especializaciones son los complejos de uniones intercelulares. Cómo las células se unen entre sí. Vale decir, si esta es una célula, este es mi timer, a la otra es otra célula. Y para que no se desprendan, ¿no es cierto? Tiene que tener especialización. Y ustedes que son a hacer ontólogos, eso es muy claro, por ejemplo, la encía. Tiene que ser muy resistente a la fuerza masticatoria. ¿Ya? Cuando uno mastica, ¿no es cierto? Cuando corta con los incisivos, indudablemente ejerce una presión sobre la encía, ¿no es cierto? El borde gingival. Y para que no se desprenda, tiene que tener complejos de unión muy resistentes a esa fuerza. Los epitelios de revestimiento de la piel, para que no se descaben en un roce. Entonces, estas células se especializan para asociarse entre sí muy bien, ¿no es cierto? Y la otra especialización corresponde a la especialización de la superficie apical, como algunas células se especializan para transportar sustancias aquí en ciclo, otras para la absorción, etcétera, etcétera. Entonces, estas células deben aprovechar muy bien su superficie libre. Son dos tipos que vamos entonces a hacerle hincapié, vamos a analizarlo hoy día. Entonces, los lados laterales que presentan las células son tres lados. Ahí tengo una célula, ¿no es cierto? Para que ustedes vean, aquí se ha sacado, voy a sacar el puntero láser, usando el puntero láser, ¿ya? Fíjense que se ha sacado todo el citoplasma, aquí tengo una cara lateral, ¿no es cierto? Una cara apical y una cara basal. Aquí le ponen región basal, cara apical o región apical y región lateral, los lados laterales. Nosotros le ponemos cara o da lo mismo, ¿no es cierto? Cara o región. Entonces, tenemos una cara o región apical arriba, apical al ápice. Todo esto es una especialización, microvellosidades. Por los lados laterales pasó una cara, entonces, lateral, esto que está acá al lado, o eso que está ahí, que son dos caras. Ese, bueno, depende. En un plano, no es cierto, dos caras, pero podemos tener seis caras por lados laterales, ¿no es cierto? Y una cara basal, la única, por supuesto, donde está pegada la membrana basal, o lámina basal que le nombran acá. De tal manera que vamos a ver cómo se especializan las células. Las primeras especializaciones son las categorías de unión. Y aquí tenemos dos tipos de células. Aquí una se ha sacado nuevamente el citoplasma, ¿no es cierto? Aquí está la cara lateral de la célula, aquí está la otra que apenas se observa. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, con mayor amplitud un esquema de la cara apical de la célula, la cara lateral. Pero fíjese, la cara lateral inmediatamente empiezan a haber modificaciones con la célula adyacente. Entonces existen dos tipos de uniones, ¿no es cierto?, que son las uniones, la zónula ocluyente, zónula porque está en todo la parte interna, pero por todo el borde interno, entonces, de las seis lados. Y las fascias son a veces, ¿no es cierto?, interrupciones que se producen de las zónulas. Es como una ventana que tiene ahí, no hay ninguna, entonces, oclusión. Entonces, esas dos categorías las vamos a ver inmediatamente. En primero, entonces, las uniones ocluyentes o tie junction se denominan. Los textos aparecen tie junction, uniones ocluyentes, unión impermeabilizante, tiene muchos, muchos nombres. De tal manera que si nosotros analizamos, aquí tengo una célula, su núcleo, su citoplasma, sus lados laterales, y hay un espacio intercelular acá. Pero aquí hay una tie junction. ¿Qué significa hacer una tie junction? Unión ocluyente. No pasa nada entre los espacios intercelulares. No pasa nada, nada, nada. El agua pasa, ¿no es cierto? Puede pasar por acá, claro que sí, porque hay canales. Pero aquí, por el lado borde apical, no pasa nada. Se fija, aquí están representadas moléculas de glucosa.
pero el cerebro no la puede aprovechar. ¿Se fijan? ¿Por qué razón? Porque aquí en la superficie hay receptores de membrana para glucosa exclusivamente. Bueno, hay para proteínas, no hay aminoácidos, pero en este caso para glucosa. Eso se llama la isoforma, la GLUT. Hay GLUT 1, GLUT 2, muchos GLUT, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, para poder pasar la glucosa al acero tiene que pasar por este transportador de glucosa. Este es un GLUT 1, que lo vamos a ver en digestivo, cuando vamos a intestino. Aquí ya tenemos disponibilidad de glucosa en el citoplasma. Lo puede utilizar la célula para el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y obtener ATP, o simplemente la pasarla a los lados laterales o basales para el tejido conectivo o el vaso sanguíneo, para que a través del vaso sanguíneo difunda entonces hacia el tejido conectivo, hacia la célula, hacia otras regiones de los órganos. Pero ahí tengo otro grupo distinto a este. Este puede ser el grupo 2, y así es, el grupo 2. De tal manera que pasa a través de transportadores de glucosa. Y eso significa que la célula, ¿no es cierto?, es muy selectiva. Pero para poder entender este proceso tenemos que ver el modelo de Singer y Nicholson, ¿no es cierto?, el modelo de membrana plasmática. ¿Y qué propuso esto? ¿No es cierto?, que era un sistema que estaba siempre, ¿no es cierto?, en el sentido que estaba rotando, ¿no es cierto?, y que estaba constituido por proteínas transmembranales o totales que pasan desde la zona interna, veámoslo aquí, hacia el espacio externo, atravesando toda esta capa de fosfolípidos, esta bicapa de fosfolípidos. ¿Se fija? Pero existen otras proteínas que son las periféricas, o están exclusivamente en la parte externa o en la parte interna, que no atraviesan la membrana. Pero pensemos en estas proteínas transmembranales o proteínas totalmente membranales. Si nosotros pensamos que las células tienen este tipo de proteína, veamos entonces qué está pasando a los lados laterales de las Tay-Juncho. Aquí tengo las microvellosidades, se fijan, son estructuras digitiformes. Aquí está la capa de fosfolípido y por fuera está la proteína. Pero aquí me encuentro con una proteína transmembranal. Y la célula adyacente tiene lo mismo, otra proteína transmembranal. ¿Y qué se produce aquí? Una fusión. O sea, se forma solo una proteína. Y al formarse una proteína, al lado se produce otra. Y van formando esta hebra de cierre. ¿Ya? Hebras de cierre que no pasa nada, ni por este lado, ni por la parte anterior, posterior, no sé, por el lado lateral, por los 6 o 8 lados o más lados que tenga, ¿me entiendes? Y eso entonces forma una tight junction. No pasa nada, ninguna molécula. El agua puede, hay canales que vamos a ver al final, ¿no es cierto?, que pueden pasar, pero el agua es la molécula más pequeña, más simple que tenemos nosotros. Entonces aquí tenemos una tight junction, ¿no es cierto? Pero si nosotros analizamos esta proteína asociada entonces a los zonas ocluyentes, hay muchas de ellas. Una de ellas es la proteína ZO, que significa zona ocluyente tipo 1. Esa es la que se une a la actina, como vamos a ver, ¿ya? La ZO2, la ZO3, la cinculina y la ocludina están aquí. Y veamos entonces más la participación molecular, ¿no es cierto?, de estos tipos de proteínas para formar la zona ocluyente. Aquí tengo una zónula, ¿no es cierto? Aquí tengo la tie junction, ahí está escrita, la tie junction, ¿ya? Tie junction, y yo formo esta hebra de cierre. También se les llama uniones estrechas, uniones ocluyentes, porque ocluyen, ¿ya? Ocluyen el paso de sustancias que están acá, o de moléculas, no de sustancias, moléculas. Cuando decimos sustancias es porque está hidratada, de moléculas. Entonces, y eso le da una selectividad a las células. De tal manera que si nosotros analizamos microscopía electrónica, aquí tengo una tight junction, ¿no es cierto? Una zónula ocluyente. La flecha me está mostrando que aquí no pasa nada. Pero si ahora lo veo, ¿no es cierto? Esto amplio ahora con un borde, digamos, con una imagen de un esquema. Aquí tengo la membrana plasmática de una célula, aquí tengo la membrana plasmática de otra célula. Y aquí tengo unas proteínas transmembranales, ¿se fijan? Estas que están acá, Estas proteínas transmembranales se denominan la ocludina, que tiene, ¿no es cierto?, tiene un dominio citoplasmático. Esta está en la parte del citoplasmática, esta está en la membrana transmembranales, y estas están entonces en el espacio extracelular, porque aquí hay un espacio, y eso, si miro para acá afuera, es la extracelular. Pero tengo otras proteínas que son las claudinas, estas que están acá.
Y fíjense, tiene 4 dominios intramembranosa. 1, 2, 3, 4. Y espacio, cuatro dominios, ¿no es cierto? También lo mismo, pero en la parte externa. Vamos a ir con más detalles. Ahora, fíjense bien, estas son las vistas ahora en otro tipo de microscopía electrónica de barrido. Estas son las hebras de cierre. ¿Se fijan? De tal manera que no deja nada, nada está pasando por esta cara, nada. Porque están formando esta hebra de cierre, como una cadeneta que se formó ahí. Ahora, si lo vemos lo mismo ahora, ¿no es cierto?, con mayor constituyente, fíjese que aquí tengo dominio. Aquí tengo el dominio, ¿no es cierto?, citoplasmático, lo que estaba señalando yo. Aquí tengo un dominio extracelular, la parte externa, y aquí tengo un dominio esta es la gludina, están haciendo el ejemplo de la gludina, nada más, y un dominio, entonces, transmembrana, o, ¿no es cierto?, transmembranosa. Pero si nosotros seguimos analizando, fíjense, este dominio tiene 4 dominios, entonces transmembranosa, 1, 2, 3, 4. Y tiene 4 dominios también, ¿no es cierto? Extracelular. Uno, esa curva que tengo ahí, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Con mayor aumento lo vamos a ver. Pero fíjense bien, ahora, estos dominios que están aquí, dominios citoplasmáticos, yo lo voy a escribir aquí después, se une con una proteína, la ZO3, la zonucleante 3, tipo 3, ¿ya? Pero está en el dominio citoplasmático, aquí. Y esta se une en la ZO, zonucleante 1. Y esta es la que se une en la actina. Pero también está participando de esta unión, ¿no es cierto?, la ZO2, cada una con distintas funciones. Y la función de ZO1, ¿no es cierto?, zonucleante 1 es la que se une a la molécula actina, al citoesqueleto de la célula. Si nosotros vamos entonces con mayor aumento, lo mismo se fija, ahora analizando mucho más los constituyentes, aquí tengo los taifunchos, son ocluyentes, aquí tengo los dominios que estaba señalando, ¿se fija? Un dominio citoplasmático, estábamos viendo la claudina, pero ocurre lo mismo con la claudina. Veámoslo arriba. Arriba tengo un dominio entonces membranoso, 1, 2, 3, 4 dominios, y 4 dominios también, entonces extracelular, ¿no es cierto? Que son 1, 2, 3, 4. ¿Se fija? Para la claudina ocurre lo mismo. 4 dominios entonces transmembranosa, 1, 2, 3, 4. Y 4 dominios entonces extracelulares. 1, 2, aquí tengo 2, 1, 2, 3, 4. ¿Se fija? De tal manera que estos dominios citoplasmáticos entonces son los que se van a unir a estas proteínas que están asociadas entonces a la zona ocluyente. ¿Cuáles? La ZO3, la ZO1, la que se une a la actina, y la ZO2. ¿Se fija? Pero fíjese bien, arriba tengo un YAM, ¿ya? Estas son las moléculas de unión, entonces. De tal manera que en B, en esta, ¿no es cierto?, existen 3 proteínas transmembranales, o membranadas o transmembranosas, que participan en la formación de la zona de los ocluyentes. La ocludina, esta que está acá, esa que está ahí, ¿ya? La claudina, esta que está acá, ¿se fija? Y esta molécula de adhesión molecular, las YAM, ¿ya? Que ya significan Junction Adhesion Molecule. Entonces, la unión, entonces, la molécula de adhesión molecular. Pero son distintos los dominios. Fíjense que vamos a analizar aquí ahora cada una de ellas. La claudina y la ocludina, o sea, la ocludina y la claudina, tiene 4 regiones transmembranales, las que estaba mencionando, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y, ¿no es cierto? Y tiene también, tiene de las 2 asas de extracelular, ¿no es cierto? Pero cada una tiene una, dos, pero la esta tiene una, dos, son 4. Entonces cada una tiene 2, entonces, asas extracelulares, pero la YAM, esta que está arriba, solo tiene una región transmembranal, ¿no es cierto? Y una porción extracelular, esta que está acá, esta que parece un clip, ¿no es cierto? Que tiene entonces 2 asas similares a, a las inmunoglobulinas, SF. Eso significa que estas son las inmunoglobulinas, las superfamilias de la inmunoglobulina. ¿Quién me preguntó algo aquí? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Ok? Eh, sigamos.
Eh, Christopher, ¿qué pasó? Consulta. Ok, Christopher. ¿Se va entendiendo? Ya, entonces, estas son la, eso significa SF, la superfamilia de la inmunoglobulina. Esta, la YAM, ¿ya? Perdón, esta parte de la YAM. Esta es la superfamilia. Tiene la misma característica de la inmunoglobulina, que son varias familias, ¿ya? También se observa entonces parcialmente asociada a la unión entonces de la gludina, esta que está acá, ¿no es cierto? Y las interacciones que existen entre sí, ¿ya? Fíjese, con esta se fija. Y una de las proteínas asociadas, ¿no es cierto?, es la ZO1, esta es la que se va entonces a unir o interactúa con los filamentos del citoesqueleto de la actina. ¿Ok? Pero vamos a ver más adelante, cada una tiene funciones distintas. Ahí está Z o 1 entonces la que se une a los filamentos de actina del citoesqueleto de la célula, la que hemos visto anteriormente. Entonces esta molécula ahora, ¿no es cierto?, la tengo en forma aislada cada una de ellas y las vamos a analizar cada una de ellas. La ocludina, ¿no es cierto?, es una proteína de 60 kilodalton, ¿no es cierto? O sea, son 60.000 Dalton, o 60 kilodalton fue la primera a identificar la zoonocluente, mientras que mantiene entonces la barrera entre las células contiguas como también la barrera entre las regiones apicales y laterales. ¿Ya? ¿Ok? La ocludina está presente en la mayoría de los organismos ocluyentes. Sin embargo, varios tipos de células epiteliales carecen de esta ocludina en su hebra, pero sí poseen zona ocluyente. O sea, cuando los tenemos solo ocluyente, entonces no significa que todos siempre están presentes la ocludina. Las claudinas ahora, estas están, ¿no es cierto?, de color celeste o azul, conforman una familia de proteínas que tiene el peso molecular más bajo, que tiene de 20 a 27 kilodalton. Son más pesadas las ocludinas, y que han sido identificados recientemente como componentes que integran las hebras de la zona ocluyente, estas claudinas. Ahora bien, la claudina forma una columna vertebral, ¿ya?, de cada hebra. También las claudinas, especialmente las claudinas tipo 2 y la claudina tipo 16, pueden formar conductos acuosos extracelulares, ¿ya?, para el pasaje paracelular de iones y otras moléculas pequeñas. Aquí tengo entonces un canal, ¿se fija? Estos dos tipos entonces de claudinas permiten tener como un verdadero canal, con un canal pequeño entonces, pero para el paso de moléculas acuosas, ¿ya? El agua, por ejemplo, ¿ya? Iones pequeños. Entonces, acuérdense, la claudina 2 y 6 y 16. Entonces forman conductos acuosos extracelulares para el paso entonces de moléculas pequeñas, acuosas. Hasta ahora se ha podido caracterizar aproximadamente 24, cerca de 24 diferentes miembros de la familia Claudina. Es una gran familia las claudinas, de las cuales, fíjese bien, esta 14, recientemente la mutación del que codifica la claudina 14, se han vinculado con la hipoacusia, ¿ya?, hereditaria humana, o sea, los papás, ¿no es cierto?, ya empiezan a escuchar, dime hijo, te dice, te coloca la mano acá, ¿ok? Es porque ya tiene una baja, ¿no es cierto?, recepción de los sonidos, eso se llama hipoacusia. Entonces, una forma mutada de la claudina 14 produce un aumento en la permeabilidad de la zona ocluyente, ¿ya?, en el órgano de Corti, ese es el órgano, ¿no es cierto?, que es la recepción de la audición, con lo cual afecta entonces la generación de potencial de acción, y eso es lo que va generando entonces una hipoacusia. Ahora, las moléculas, seguimos con las moléculas. ¿Qué nos falta? Las YAM, ¿no es cierto? La, esta que está acá arriba, la YAM, o la molécula de acción de unión, la YAM, es una proteína de 40 kilodalton. Fíjense, más grande que la claudina, ¿cierto? Es una proteína de 40 kilodalton, pertenece entonces a la superfamilia de la inmunoglobulina. Por eso se vería así, superfamilia de la inmunoglobulina. Ya vamos a hablar de la inmunoglobulina, porque es contingente, vale decir, estamos nosotros, ¿no es cierto?,
Todos estamos, ¿no es cierto?, en este instante protegiéndonos del coronavirus y todos hemos sido vacunados para sintetizar inmunoglobulina, para defendernos, unirse y neutralizar al coronavirus cuando venga vivo. Ya porque nos inyectaron cepas del corona, pero muerta. Entonces va a ser muy actualizada esta clase de inmunoglobulina. La llana entonces no forma por sí misma una hebra de zona nucleante, pero sí está asociada entonces las claudinas, estas que están acá. El autor la puso acá arriba, ¿no es cierto?, asociada a la ocludina, pero estas están, ¿no es cierto?, más asociadas a las claudinas. Participa en la formación de hormonas nucleantes entre las células endoteliales, así como también, ¿no es cierto?, las células endoteliales y los monocitos que migran desde el espacio vascular hacia el tejido conectivo. Entonces, por aquí se produce la migración, ¿ya? Los monocitos son células de la sangre, que al pasar al tejido conectivo se transforman en macrófagos. Las porciones extracelulares de esta proteína transmembrana funcionan como una cremallera, que igual que un cierre, estos cierres de parca, ¿ya? Y sellan el espacio intercelular entre dos células contiguas, lo que crea entonces una barrera contra la difusión paracelular. Es una barrera ocluyente que no puede pasar nada entre las células, excepto la molécula pequeña, ¿no es cierto?, acuosa. Las porciones citoplasmáticas de las tres proteínas contienen una secuencia aminoácidas exclusiva, que atrae entonces a las proteínas reguladoras de señal, denominadas proteínas de dominio, proteínas de dominio P, proteínas de dominio Z, de la zona, ¿cierto?, ocluyente. Esta proteína incluye las proteínas de la zona ocluyente, que son las que hemos mencionado, la ZO1, esta que está acá, está grande, ¿no es cierto? La ZO2, entonces, esta que está acá arriba, que está asociada a la ZO1, y la ZO3, que está asociada entonces a la hebra extracelular, ¿no es cierto?, de la ocludina o la claudina. La claudina y la claudina entonces interactúan con el citoesqueleto de actina mediante la ZO1, ¿no es cierto? Y la ZO3, esta. Fíjense, esta es la que permite unirse entonces a la ocludina y la claudina, y esta es la ZO1. Ahora, se ha postulado que todas las proteínas ZO entonces cumplen funciones reguladoras durante la formación de la zona ocluyente. Además, la proteína ZO1, zona ocluyente 1, es un supresor tumoral y la proteína ZO2 es necesaria en el mecanismo de señalización en que interviene el factor de crecimiento y su receptor. Te fijas, ya tenemos otras funciones diferentes. La proteína ZO3 interactúa con la ZO1, esta que está acá, con la ZO1, en la región citoplasmática entonces de las ocludinas. Además, activa entonces la actina, esta que está acá, ¿no es cierto?, del citoesqueleto se une a la ZO1. De tal manera que las uniones ahora tenemos otro tipo de tipo de unión, vemos las uniones ocluyentes. ¿Y qué nos faltó? Decir lo siguiente, que vamos aquí, cuando falta esta unión, dan origen entonces a otra categoría, ¿ya? Que se llama las fascias. Esta que vimos al principio, esa. La fascia ocluyente. Entonces, cuando no hay fusión de las proteínas, ¿no es cierto?, en estas regiones que forman la hebra de cierre, se produce entonces como verdaderas ventanas. Y esa ventana entonces quiere permitir la difusión de nutrientes, ¿no es cierto?, con mayor facilidad. Y esas son las fascias ocluyentes. Cuando está con forma por toda la parte interna, ¿no es cierto?, de las células, forman las zónulas. ¿Qué significa zona? Y por eso se llaman zónulas, porque son pequeñitas. Entonces tenemos la zona ocluyente que nosotros analizamos y la fase. Entonces cuando falta esta oclusión, ¿no es cierto?, por las proteínas, ¿no es cierto?, transmembranas asociadas a las proteínas, ¿cierto?,
ocludina, cinculina, y esta, ¿no es cierto?, también asociada a la ZO1, ZO2 o ZO3, se producen las fascias, ¿ok? Como son verdaderas ventanas que están entonces en comunicación con la célula adyacente. Pero tengo otro tipo de uniones, las adherentes, ese que está presentando la imagen. Estoy pasando rápido porque ya la vimos esto ya. Aquí está, ¿no es cierto?, la YAM, que hemos analizado, ¿no es cierto? Y la ZO. Ahora tengo otra categoría, adherente. Adherente es decir, adhesión, uniones entre una célula y la otra, no impermeabilización, ¿ya? Entonces, las uniones adherentes tenemos que analizarlas bajo, ¿no es cierto?, la parte básica. Aquí tengo una célula, aquí con sus lados laterales, ¿cierto? Sus caras laterales. Lo mismo acá. Aquí tengo la zónula ocluyente. Perdón. Pero fíjese, más abajo tengo una zónula. Zónula porque está por toda la parte interna. Pero fíjese bien qué es lo que ha pasado. Hay una separación. Hay un espacio intercelular de 20 nanómetros. Esto que está acá. ¿Se fija? Aquí tengo la membrana plasmática de esta célula, aquí tengo la membrana plasmática de la otra célula, aquí tengo un espacio, porque aquí hay moléculas de fusión, como vamos a ver a continuación. Entonces, las uniones adherentes brindan adhesión lateral entre las células epiteliales a través de proteínas que vinculan entonces el citoesqueleto de las células adyacentes. ¿Cuántos tipos tenemos de zónula adherente? Tenemos dos tipos. La zónula adherente, como esta que está acá, continua, una zona, viene para acá, da vuelta para acá, da vuelta para acá, y se haga la lateral y llegamos acá. Entonces, toda una zona. Por eso se llama zónula adherente. Pero tengo la otra, esta que está acá, ¿ya? Aquí también, ¿no es cierto? Hay una separación ahora de 30 nanómetros, esta de 20, mayor separación, porque aquí se van a formar como un verdadero bucle de proteínas filamentosas transmembranales. Entonces, y tiene que tener ese espacio para producirse la unión, porque si no, ¿no es cierto?, no tendría ninguna gracia. Es como nosotros cuando nos tocamos así, ¿no es cierto?, nos entrelazamos los dedos, y para tener mayor adhesión entre este lado y con este lado, ¿no es cierto? Si nos vamos a caer de un precipicio y te pasa la mano, te agarra fuerte con estas proteínas que hay acá. Entonces, pero esta estructura adherente es puntual, y esas son las máculas adherentes. Y algunos le llaman un desmosoma entonces discontinuo, ¿ya? La zona adherente, estos son los desmosomas discontinuos, porque está por acá, por acá, por acá, por acá, por todos lados. Veamos cómo está constituido entonces. La zónula, primero que nada, la zónula adherente. La zónula adherente, ¿no es cierto?, tiene distintas funciones. Por ejemplo, la zónula adherente, una de las funciones que tiene a nivel de la formación, la morfodiferenciación del sistema nervioso central. Aquí fíjense que tengo la placa neural, que es un epitelio simple cúbico, así lineal, pero como tiene zónula adherente, empiezan a funcionar, empieza a estirarse, ¿cierto? Y generar esta entrante, está acá, ¿se fija? Y forman este surco neural. Sigue el proceso, ¿no es cierto? Como que está estirando hacia abajo y generando un surco. Sigue este proceso, ¿no es cierto?, de la actividad de la zónula. Ya vamos a ver por qué razón. Porque están en estas regiones, hay células, moléculas, hay miocina tipo 2. Y sabemos que la miocina tipo 2 actúa con lactina, por lo tanto produce contracción. Y eso es lo que está pasando aquí. La contracción de la actividad de la miocina tipo 2, ¿no es cierto?, durante el desarrollo embrionario, con la actina genera entonces este surco neural. Pero esta presión que ejerce, ¿no es cierto?, esta proteína flexible, continúa y forma el tubo neural. Y a partir del tubo neural ya se diferenció el sistema nervioso central. Por eso participa en la formación, ¿no es cierto?, o en la morfodiferenciación del sistema nervioso.
Y aquí, entonces, este tubo neural se van a formar los neuroblastos. Y los neuroblastos son las futuras, entonces, neuronas. De aquí se van a originar de los neuroblastos las neuronas. Pero va a quedar un grupo de células aquí en la periferia que van a formar el sistema nervioso periférico. Y eso se llama la cresta neural. Entonces, la zónula en concreto, ¿no es cierto?, participa en la morfodiferenciación del sistema nervioso. ¿Ok? Pero también participa actualmente, por ejemplo, si las personas tienen una úlcera, ¿no es cierto?, gástrica, ocurre lo mismo. Para que no exista un gran espacio de sangramiento, las células empiezan entonces a generar esta contracción para formar entonces aquí un menor espacio de sangramiento. Entonces esta zona se va a juntar con esta zona, suponiendo que esta es la úlcera, ¿no es cierto? Hay mucho sangramiento. Entonces empiezan a funcionar y empieza a cerrar el espacio. De tal manera que hay menor sangramiento de las personas que tienen úlcera gástrica. Ahora, la úlcera gástrica se produce en las regiones finales del estómago, ¿no es cierto?, el alto, y también, ¿no es cierto?, en la región esofágica, sobre el cardio, ahí están las úlceras. En el fondo del cuerpo no hay úlceras, pero tendría que ser un cáncer, ¿no es cierto? Esa es una de las funciones, entonces, dos funciones de la zona urogénica. A ver, pero si lo vemos aquí, esta es una vellosidad intestinal. Fíjese que la vellosidad intestinal tiene un citoesqueleto de actina, esto que están acá, po, asociado a la fimbrina en esta zona, aquí a la bilina que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Bajo más la alfa-actinina, la fodrina, la espectrina, una serie de proteínas que vamos a ir viendo de a poco. Pero el punto es que aquí también hay miocina, vos, y que va a actuar con la actina. Estos son filamentos de actina, que son de entre 20 y 30 filamentos de actina que tenemos, que forman el citoesqueleto. Por eso no se cae la vellosidad así con mis dedos, sino que están siempre erguidas. Pero tiene función de acortamiento por la acción de la miocina 2. Entonces, sirve entonces, fíjese, para entonces la zona ocluyente, si nosotros lo seguimos, aquí está la zona ocluyente, ¿no es cierto? Están en comunicación con este citoesqueleto para que la microvellosidad se acorte, ¿cierto? Y al acortarse, todas las moléculas que están acá van a ir tomando contacto con la célula, por lo tanto, van a haber nuevas absorciones. ¿Se fija? Entonces, eso permite tener mayor funcionalidad de absorción, las microvellosidades. Esas serían las funciones de la zónula adherente. Veamos entonces las proteínas asociadas a la zónula adherente, ¿ya? Hay varias proteínas que vamos a ir de a poco analizando. Aquí tengo, por ejemplo, un esquema. Aquí está la zónula ocluyente, aquí tengo la zónula adherente y aquí están las máculas adherentes. Con un esquema, ¿no es cierto?, de un dibujante, zónula ocluyente, zónula adherente y mácula. Con mayor amplitud de esto, mayor. Aquí están las proteínas que se han fusionado, ¿no es cierto?, para formar la zona ocluyente. Ocluyente. Esto mismo, visto acá, ¿no es cierto? Aquí tengo la zónula ocluyente, fíjense, no tengo ningún espacio intercelular. Aquí tengo la zónula adherente con un espacio intercelular de 20 nanómetros. Aquí tengo mayor espacio, esta es la mácula adherente, 30 nanómetros de diámetro. Entonces, fíjense que tenemos varias proteínas asociadas a la zónula adherente, a esta zónula que está acá, a esta zónula que está acá, que la vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Lactina, por ejemplo, claro que sí, pues está aquí vienen viajando hacia acá. ¿Se fijan? Lactina. Entonces, lactina y proteína, entonces, asociadas a lactina, como son la tropomiosina, la tromonina, sensible al calcio y la miosina tipo 2, miosina 2. ¿Qué más tengo? La alfa-actinina. Acuérdense, la alfa-actinina, ¿cierto? Bueno, la actina, y hay un espacio de 40 nanómetros, ¿no es cierto? Sin embargo, la fimbrina tiene un espacio solamente de 14. Por lo tanto, en estos 40 se puede introducir entonces una molécula de miosina. Por eso tiene movilidad en las microvellosidades, porque se acorta hacia abajo. ¿Qué más tengo? La vinculina. Y establece enlace cruzado, entonces, ¿no es cierto? Y fija la actina a la zona densa mediante la catenina. Tengo otras moléculas que se llaman AACAM. ¿Qué significa esto? Son moléculas de adhesión celular de tipo adherente, pero se llaman AACAM.
molécula de adhesión celular de tipo adherente. Y esa tiene 135 kilodalton, que es una molécula de adhesión celular. Se ubica en la membrana y en los espacios intercelulares. Ya tenemos entonces aquí, ¿no es cierto?, una molécula de adhesión celular. Perdón, aquí, en el medio, perdón. Ahí estaba mostrando la ozono gluyente. Aquí. Ya, entonces ya tengo en los espacios intercelulares una molécula de adhesión. ¿Se fija? Es como tener, ¿no es cierto?, cuerdas. A ver, ¿para qué? ¿Cómo lo podríamos hacer? Una cuerda, ¿no es cierto?, una casa, que unir la otra casa, una cuerda delgada, la ICAM. ¿Ya? O la integrina también le llaman. Entonces, las casas no se separan. La proteína, entonces, asociada a la zónula adherente, aquí la tengo. ¿Te fijas? Aquí tengo entonces la membrana plasmática, una célula, aquí tengo la membrana plasmática, otra célula. Aquí tengo las moléculas de actina, pero las moléculas de actina están entonces, pero no estén vibrando, entonces están vinculadas con esta molécula de color celeste que se denomina la alfa-actinina. Y este es el espacio de 40 nanómetros. 40 nanómetros. Pero esta alfa-actinina se vincula, se une entonces a esta molécula que se llama la vinculina. Y esta vinculina, ¿no es cierto?, se une a esta catenina, ¿ya? A esta catenina. Y esta catenina hay unas proteínas tan membranales, ¿se fija? O como en forma, el autor lo hizo entonces uniéndose a las cateninas y esta molécula transmembranal, que sale el espacio intercelular, ¿se fija? Y estas son las E-caderinas, ¿ya? ¿Por qué caderinas? Las caderinas son estas que hemos estado nosotros, ¿no es cierto?, estudiando, que son las moléculas de adhesión celular. Y la E porque estamos en los epitelios, ¿ya? Pero estas están asociadas al calcio, ¿ya? Las E-cadeninas. Fíjese cómo nace la E-cadenina, ¿no es cierto?, unida a las cateninas, atraviesan todo el espacio transmembranal y se ubican entonces en los espacios intercelulares, ¿ya? En esa cavidad, en esa separación. Las caderinas. Entonces aquí tengo lo mismo, se fija, lo mismo acá, pero ahora vista en, digamos, un esquema para entenderlo. Aquí tengo la membrana plasmática, ¿no es cierto?, de una célula, y aquí tengo la membrana plasmática de la célula adyacente. Aquí en la parte externa, lo mismo, tengo la filamento de actina asociada a la alfa-actinina, eso que está acá, que tiene mucho espacio acá, ¿se fijan? 40 números. Y estas están unidas entonces a esta molécula, ¿no es cierto?, que es la vinculina, asociada, ¿no es cierto? Se asocia a la vinculina. Y esta vinculina a la catenina, esa que parece un botón que está ahí. Y de la catenina entonces nacen, ¿no es cierto?, estas moléculas que están aquí, las caderinas, estas caderinas. Si nosotros le llevamos mayormente, aquí tengo las caderinas, y que se proyecta entonces, ¿no es cierto?, a las caderinas de la célula adyacente. ¿Y qué es lo que se produce? Una fusión ahí, ¿cierto? Pero estas caderinas no están solas, están asociadas al calcio, esos puntitos rojos son el calcio, no están solas. El calcio le permite estar unido. Entonces aquí ya tengo una adhesión entre una célula y la célula adyacente, ¿no es cierto?, mediante las caderinas. ¿Y qué son las caderinas? La molécula de adhesión celular, o ACAM, ¿ya? Que entonces estas moléculas, las caderinas, entonces también se le denomina ICAM, porque son familias, o sea, son las integrinas en el fondo, que vamos a ver, ¿no es cierto?, la alfa 6 beta 4, que vamos a ver a continuación en unos segundos más. Entonces, cuando no hay adhesión lateral entre las células, hay una fase adherente. Por ejemplo, aquí tengo la continuidad, tengo una zónula entonces, zónula adherente, ¿no es cierto?, con alta magnificación. En microscopía electrónica, cuando uno coloca aumento, es magnifica. Aquí tengo 100.000 veces magnificado. ¿Se fija? Ahora, esto mismo, en la microscopía electrónica,
de transmisión, tengo 38.000, menos aumento. Aquí tengo solamente, así uno puede ver zonas de la célula. Aquí tengo una vesícula en microscopía electrónica. Pero fíjense bien, esto pertenece entonces al músculo cardíaco, ¿ya? Y todas estas son, se denomina los discos intercalares, con, que son extremadamente firmes porque son puntos de apoyo para la contracción muscular del músculo cardíaco. Pero tiene zónula aquí, fíjense, donde no tengo adhesiones. Por lo tanto, permite el paso de moléculas con mucha facilidad. Claro que sí, es fundamental este paso del calcio, por ejemplo. Entonces, cuando tengo adhesión laterales, entonces se producen las fascias de adhesión. Lo mismo que las fascias ocluyentes. ¿Se fija? Las fascias ocluyentes no hay, entonces, oclusiones en esa zona. Aquí también no tengo adhesión a esta zona. Y la flecha me está mostrando aquí hay una fascia, más arriba también, pero aquí hay otra. Fascia, ¿se fija? Fascia, 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 fascia. Entonces, el músculo cardíaco necesita tener intercomunicaciones. Y que vamos a ver más adelante, no solo participa eso, sino también que la unión en nexo, que a continuación voy a enseñarles, que son verdaderos canales para el paso del calcio. Entonces, cuando no hay, en concreto, cuando hay adhesión, hablamos zónula adherente o zónula adhesión. Cuando existen espacios laterales que no están unidas, se llaman las fases adherentes. En resumen, entonces aquí tengo, ¿no es cierto? En resumen, está más bonito este, ¿no? Porque tiene tercera dimensión, profundidad, pero no importa, aquí tengo la cebra de cierre de la zónula ocluyente, ¿se fija? Aquí tengo la fase, la zónula adherente. Lo mismo acá, aquí tengo la hebra de cierre, ¿se fija? De la zónula ocluyente. Y aquí tengo la zónula adherente. ¿Se fija? Y aquí hay una vibración. Y al medio están entonces las caderinas, que son moléculas de adhesión celular. Pero fíjese que tengo después los demosomas. Y tengo esta estructura que tengo acá, que son los nexos. Estamos recién aquí estudiando nomás. Y fíjese, no es recta la célula, ¿se fija? Entonces estas son me asustaron de repente. ¿Qué pasó? ¿Alguna consulta, una dama? ¿No? Ya, sigamos. Time, sí. Wow, 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 wow. Ya, sigamos. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Las máculas. Esas estructuras de adhesiones, pero así muy puntuales, ¿ya? Puntiformes, digamos. Que son estas que están acá. Fíjese que las membranas se han separado. Tiene mayor separación. Se fija, 30 nanómetros, ¿ya? Pero ahora está asociada a unos filamentos intermedios, filamentos a los tonos filamentos. Estos estaban asociados, ¿no es cierto?, a los microfilamentos de actina. Por lo tanto, estos son de más resistencia. Claro que sí, pues veámoslo entonces. Aquí tengo una mácula de hemosoma vista al microscopio electrónico de transmisión. Fíjese, aquí está el espacio intercelular, pero aquí hay un bucle de proteínas filamentosas que se han unido. Aquí está el borde de una célula, aquí está el otro borde de la célula, y aquí hay una mayor densidad que forma una placa de fijación, ¿ya? Donde se van a unir estos filamentos, estos que están en la flecha, que son los filamentos intermedios, ¿ya? Eso que está ahí, ¿no es cierto? Y entonces, y un material electrón denso que contienen las demogloínas, las demogleinas, la dermocolina y la demogleína, con una magnificación intermedia, 40.000 veces. 50 veces un microscopio electrónico tiene mayor resolución. Veámoslo ahora entonces en un esquema para entender toda esa imagen. Aquí tengo un desmosoma, la verdad que tengo dos desmosomas, ¿ya? Este es un desmosoma y que tengo otro desmosoma. Los puse por si acaso, ¿no es cierto? Este tenía más flechas, pero fíjense, aquí tengo la membrana plasmática, una célula, aquí está la otra. Fíjense cómo se han separado. Tiene una separación entonces, de 30 nanómetros. Y aquí están los fosfolípidos y están las proteínas. Pero veamos en el medio intercelular.
Estos son los tonos filamentos, se fijan, filamentos intermedios. Pero estos filamentos intermedios se unen mediante esta proteína que vamos a ver luego a esta otra proteína que tiene la forma, supongamos, un botón de un abrigo. Esa es la placa de fijación. ¿Se fija? Pero de ahí esta placa de fijación nacen proteínas transmembranales que atraviesan toda la membrana plasmática y se va a fusionar con las otras proteínas de la célula adyacente. Y van a hacer aquí, ¿no es cierto?, como un verdadero bucle en el espacio intercelular, ¿no es cierto? Entonces son filamentos de uniones transmembranales. Y eso le permite tener más resistencia a la adhesión. ¿Se fija? Aquí tengo lo mismo. Aquí tengo los tonos filamentos intermedios que se van a unir mediante esta proteína que están acá. Digamos cuáles son a esta placa fijación. ¿Ya? Ahí está su nombre. Por eso puse, porque ahí no tienen nombre, esta es la placa de fijación. De aquí nacen proteínas transmembranales que se van a formar aquí, ¿no es cierto? Este filamento de uniones en los espacios intercelulares, por eso se llaman entonces filamentos de uniones transmembranales. Entonces así tiene unión, adhesión, esta célula con la otra célula. Y el conjunto, ¿no es cierto?, es lo que forma el desmosoma. Veamos cuáles son las moléculas entonces. Fíjense que están compartiendo 7 componentes. Existen 3 glicoproteínas. Las de hemoglobina 1, ¿ya? Las de hemoglobina 1, las de hemocolina 1 y las de hemocolina 2, con distintos pesos moleculares. Las de hemoglobina con 165, las de hemocolina 1, 130 mil kilodaltos y la otra 115 kilodaltos, la de hemocolina 2. Entonces aquí tengo dos tipos, de hemocolina 1 y de hemocolina 2, ¿ya? Y las de hemoglobina, ahí tengo 3 glicoproteínas, ¿ya? Y fíjense, el material morfo, eso que está acá, eso que está aquí, eso que veíamos nosotros al medio, ¿no es cierto? Está formado por las proteínas de hemocolina, proteínas de adhesión ubicadas en todos los espacios intercelulares, estas que están acá. Y las de hemoglobina, ubicadas en el espacio intercelular, ¿ya? ¿Cuál es el espacio intercelular? Este que está acá, y la placa de fijación. ¿Se fija? Eso está constituido por hemoglobina. Y aquí al centro tengo hemocolina. Existen 4 proteínas no glicosiladas, que son la demoplaquina, 1, la demo de 250 kilodaltos, demoplaquina 2, de 215, la pacoglobina, de 83 kilodaltos, y los polipéptidos básicos. ¿Dónde ubicamos esto? La demoplaquina, la pacoglobina y la proteína, el polipéptido básico, se localiza en la zona interna, donde se fijan los filamentos intermedios, aquí. Este filamento, esos son. Ahí encontramos esas proteínas entonces, ¿ya? ¿Con quién se fijan? Entonces con la placa de fijación. Ahí va a encontrar demoplaquina, placocoína y polipéptido básico. Veamos en colores. Este participa entonces, las moléculas que participan en el desmosoma. ¿Qué tengo aquí? Filamento intermedio, ¿ya? Los tonos filamentos. Aquí tengo la placa de fijación. Y aquí tengo entonces estas proteínas transmembranales que van a encontrarse con estas proteínas transmembranales y estas están constituidas por la democolina y demoglobina. ¿Se fija? Y aquí tengo las demoplaquinas y las pacoglobinas, ¿no es cierto?, que se van a fijar, primero que nada van a formar esta placa de fijación y donde se van a fijar también los filamentos intermedios a la placa de fijación. Resumen entonces, tengo la zona ocluyente, la zona adherente y las máculas adherentes, con distinta participación. Aquí están las microiosidades y aquí tengo los filamentos intermedios, más resistentes entonces. Pero en las zonas basales ahora de la célula también tengo uniones. Fíjense, aquí tengo un desmosoma que acabamos de analizarlo. Pero en la región basal tengo la mitad de un desmosoma, por eso forman los hemidesmosomas que están acá. Vale decir, tengo media capa, media placa de fijación, y aquí están los tonos filamentos. ¿Se fijan? Y quieren hacer uniones hacia la membrana plasmática y la membrana plasmática, ¿no es cierto? Las integrinas, se van a fijar con otras proteínas que tengo aquí, que son las lamininas, fibronectina, etcétera, que vamos a ver a continuación. Esos nombres los estoy recién agregando. Entonces, en la cara basal tenemos dos tipos de uniones. Una que son los hemisomas y la otra son
adhesiones focales. Y aquí tengo entonces la hemihemosoma y las uniones focales, ¿ya? De tal manera que aquí tengo las dos. Este es un hemihemosoma. Los hemihemosomas están participando, fíjense, en los filamentos intermedios, ¿ya? Con una serie de proteínas que vamos a ver a continuación, la BP1, ¿cierto? Esta es la molécula, ¿cierto?, que produce la alteración en la, la, la ampolla, llamémoslo así, en las personas, ¿ya? El pingiforme bulloso, que son verdaderas ampollas, 230, se le pone peso molecular, participa en las plectinas, la hercina, ¿no es cierto? Y aquí hay una serie, esta es la placa fijación, ¿no es cierto? Pero tiene solamente una placa y ahí tengo una serie de proteínas del colágeno. Vamos a verlo a continuación, así que no se preocupen. ¿No es cierto? La integrina, esa, las caerina, por ejemplo, ahí tengo la alfa 4, beta 2, beta 6, ¿no es cierto? Y bajo una serie de proteínas filamentosas. Pero fíjese bien, en resumen, aquí tengo un hemosoma, pero aquí tengo una adhesión focal. En las adhesiones focales no participan los filamentos intermedios. ¿Quiénes participan? Los filamentos de actina, ¿se fija? Esta zona. Y están unidas a la fibronectina. Y aquí está la que se une entonces por las moléculas que hemos visto, ¿no es cierto? La vinculina, qué sé yo, a esta placa de fijación. Se fija, tengo otro tipo de adhesión en la membrana. O sea, tenemos los hemiosomas y la adhesión focal, que vamos a analizar acá ahora a continuación. Los hemiosomas, aquí tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo los filamentos intermedios, aquí se une a la placa de fijación y ahí tengo los filamentos, entonces, la integrina, una serie de proteínas que vamos a ver a continuación. Entonces, la dimensión aparece en los epitelios que necesita adhesión fuerte y establece entonces conectividad con el tejido conectivo. Entre paréntesis, este es el colágeno tipo 3, las fibras reticulares. Entonces, sigamos nuestro análisis. Aquí está mucho más completo nuestro análisis, ¿no es cierto? Aquí tengo el filamento intermedio que se une a esta placa de fijación, ¿ok? De aquí entonces aparecen entonces las integrinas, que son las moléculas de adhesión celular, las caerinas. Entonces una de las familias de caerinas son las integrinas. Aquí tengo el colágeno tipo 16, ¿se fija? Que se van a unir entonces a estas moléculas que están acá, ¿ya? Aquí tengo, por ejemplo, al centro tengo el colágeno tipo 4, a la lateral tengo la laminina tipo 5, ¿se fija? Tipo 5. Y de este entonces el colágeno tipo 4 se van a unir estas moléculas que están acá, filamentosas, ¿cómo se llama? Se van a unir estas colágenos que están acá, ¿no es cierto? Que corresponde al colágeno tipo 7. Y ese colágeno tipo 7 se va a unir a este colágeno tipo 3. Y así se mantiene unido entonces las regiones basales al tejido conectivo. Esto de aquí ya es parte de la membrana basal y del tejido conectivo. Vamos a seguir viéndolo con mayor detalle ahora. Entonces lo vemos, es una placa de adhesión o fijación intracelular, ¿no es cierto? Intracelular, es una proteína, es similar a la placa de hemosoma, solamente que tiene una la mitad nomás, contiene una familia de proteínas similares a las desmoplaquinas, capaces de fijar los filamentos intermedios, ¿no es cierto?, del citoesqueleto. Entonces, las moléculas en los hemiosomas que tengo acá, se fija, este es un hemiosoma, esta es la membrana celular, son varias moléculas que están participando. Fíjense, aquí tengo los filamentos intermedios. He descrito 3 proteínas principales que se identifican en la placa de adhesión. ¿Cuál es la placa de adhesión? Esa que tenga ahí, ¿ya? Primero que la plectina. ¿Cuál es la plectina? Esta de color rosa, naranjo. La plectina, ¿no es cierto?, que tiene 450 kilodalton, forma entonces enlace cruzado con los filamentos intermedios, esos que están aquí. Eso. Y se une a la placa de fijación o de adhesión del hemosoma. Estudio reciente indica que la plectina también interactúa
con los microtúbulos, los filamentos de actina y la miosina tipo 2. O sea, tiene varias interacciones entonces la plectina. Se fija con filamento intermedio, con los microtúbulos, con los filamentos de actina y miosina tipo 2. Por lo tanto, la plectina realiza uniones tipo puente e integra entonces todos los elementos del citoesqueleto. Muy importante la plectina que vimos nosotros, eh, digamos, el miércoles pasado. La proteína BP 230, 230 porque ese es su peso molecular, ¿no es cierto? Y este se debe, ¿no es cierto?, al pengiforme bulloso, que son verdaderas ampollas que se le producen en las personas en la piel. Esta proteína entonces fija los filamentos intermedios a la placa de fijación. ¿Cuál es esa? Esa que tengo aquí, miren, de color celeste, ¿ya? Entonces, lo adhieren estos filamentos intermedios a la placa de adhesión, ¿ok? Están llegando mis nietos y tengo mi alarma viviente que empieza a ladrar. Es excelente mi perrita, por eso la queremos mucho. Entonces, la proteína, ¿no es cierto?, de esta proteína BP, ¿no es cierto?, 30, funcionalmente es la que causa el penfijoide, entonces, de ampolla. Esta es la que genera entonces esta ampolla en los epitelios. Es una enfermedad caracterizada clínicamente por ahí está escrito, formación de ampolla. Las personas que padecen esta enfermedad hacen anticuerpos dirigidos contra la componente de hemosoma. Por eso incluido entonces, también se llaman entonces los anticuerpos contra BP, ¿ya? Y el antígeno, entonces, y el colágeno tipo 17. ¿Cuál es esa proteína? Esta que está acá. ¿Se fija? Ya tengo dos tipos de fijación. La plectina, filamento intermedio, y la BP 230. De tal manera que, por esta razón, la proteína, entonces, la BP 230, recibe el nombre de antígeno tipo 1 del pengifoide ampular, ampollar, entonces, ya con esa sigla BPA de antígeno, ¿no es cierto? Pengiforme tipo 1, pengiforme bulloso, y la molécula de colágeno, entonces, tipo 17. ¿Cuál es la molécula de colágeno tipo 17? Esta que está acá. Fíjenla bajo la... Ya siéntate ahí. Sin micrófono, perdona. Conéctate sin micrófono. Vine a clase y está al lado mío. Porque la semana pasada se puso con micrófono abierto y yo como hablaba, la profesora lo sacó de clase porque tenía mucho ruido, según mi lengua, no me escuchaba. Sin micrófono, ¿ok? Ya está. Entonces, va generando enlace entonces con el colágeno tipo 17. Ya estoy en la hora ya, pues. Por esta razón, entonces, esta BP, ¿no es cierto? El pengiforme ampolar 230 recibe el nombre de antígeno tipo 1, pengiforme ampolar, ¿no es cierto? BP entonces AG1, y la molécula entonces del colágeno tipo 17. Se llama también antígeno tipo 2 del pengiforme bulloso, entonces, o ampolar, o también BP 130. Son 180, perdón, son sinónimos de la misma molécula, ¿no es cierto? Estos, y también estos son entonces también sinónimos de esta misma molécula. Yo me he pasado 5 minutos. Yo creo que quedamos hasta acá porque tengo que entrar en clase con medicina en 5 minutos más. ¿Ok? Ya, profe. Sí, profe.
Ya, Christopher, No, ¿estamos profe. de acuerdo? Voy a dejar entonces, voy a dejar la siguiente, voy a hablar de lo mismo. Pero para terminar esta diapositiva, ¿cuál me falta? Esta otra proteína, la herbina, esa que está cambiando. Ya, con esto entonces vamos a completar, después veo la otra parte hacia abajo, ¿ya? El miércoles. Eh, entonces la herbina, ¿no es cierto?, que tiene un peso de molecular 180 kilodalton, media entre esta BP230, entre esta celeste, ¿ya? Y la integrina, que está, esta integrina, que son la alfa 6 beta 4. ¿Ok? Entonces yo voy a dejar como pendiente, no voy a colocarle mejor a esto, yo no puedo colocar nada, a esto lo voy a poner, colocar, esto lo voy a colocar de rojo, para entonces señalar que aquí fue lo último que vimos nosotros. No me quiere, ahí estamos. Ajá, ahí sí. Entonces inicio rojo. Para acordarme, porque si no, después, ¿no es cierto? Pierdo la relación porque tengo clases, distintos tipos de clases. A la tarde tengo inmunología, a continuación con medicina, mañana tengo con posgrado. Entonces, tengo muchas materias que están analizando y así me acuerdo rápidamente que esto fue lo último que vimos. ¿Alguna pregunta? Fíjese que hemos visto solamente esta región. Me falta el análisis posterior hacia abajo. Me falta entonces el análisis que está acá, ¿no es cierto? Las integrinas, el colágeno, ¿cómo se llama? Colágeno tipo 17, con las lamininas, ¿no es cierto? Una serie de interacciones moleculares que estamos acá para mantenerse adheridos. ¿Y qué mejor ejemplo que este que está acá? Este ejemplo, este es un corte histológico de el encía el gingival. Entonces, esta es la unión firme que tiene que tener la encía, ¿no es cierto?, para que no se produzca el desprendimiento de esta encía. Ya, ese es el borde gingival. Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No, Catherine? Ya. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto, Álvaro. Ya. Entonces nos vemos el día miércoles y seguro que vamos a terminar el día miércoles con esto y vamos a empezar el tejido conectivo. Y ahí vamos a ver pura clínica, ¿ya? Vamos a ver cómo van a actuar las células, ¿no es cierto?, para responder frente a alteraciones, qué sé yo. Y ahí algo vamos a ver, ¿no es cierto?, de la inmunoglobulina, ¿ok? ¿Quiénes la sintetizan las inmunoglobulinas y por qué las sintetizamos nosotros? O los anticuerpos. ¿Ok? Muy bien, pues que tengan buen día entonces. Y depende del avance, vamos a tener, si avanzamos harto, vamos a tener entonces laboratorio el día jueves en la tarde, de tejido conectivo. Le he mandado bastante información, le mandé ayer resumen. Le envié la clase de microscopía, el programa y el laboratorio que me solicitaron. Lo tengo que anotar porque si no me olvido. ¿Ok? Hay una señorita que siempre me pregunta, profe, mándeme el laboratorio. No les puedo mandar a ella nomás, a todo el curso. Sí, la Gabriela. Ah. Ya, Exactamente. pero, profe, yo se lo pido yo para yo enviárselo a los compañeros. Ay, Katy. Le Gaby no anda compartiendo los PPT, se los dejaba a ella nomás. ¿Queréis mentir? Oye, ya que ¿Qué cizañera? No, no hay que no, profe, producirse eso. No, ¿qué no, son bromas son? nomás. Katy Son Ya, bromas Sama. nomás. Tiene que haber ¿qué son? compañerismo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, Premio a la mejor compañera, la Gaby. ella me pregunta, siempre me pide, entonces no se las puedo mandar solo a ella, le mando al curso, a la delegada, a la Catherine, y a quién más, ¿cómo se llama la chica que me envía? Gabriela, Sí, yo, le manda, profe. sí, Gabriela, a la Katy y al curso, le mando lo que me solicita ella. Muy bien, La pues Katy nos los vemos el manda, día pero pide miércoles. plata, profe. ¿Perdón, Nicolás? La Katy sí los manda, pero la Katy pide plata por los archivos. Sí, sí, pues sí, son para todos, hay que compartirlos. Hay que ser buenos amigos. Los vende. Sí.
No. Hay que estimular la solidaridad. ¿Estamos? Siempre ser solidario. Ya está, pues nos vemos, que yo tengo que entrar a clase en un minuto con medicina. Nos estamos viendo entonces. Chao, chao. Chao, Profe, Francisco. Profe, que esté bien, bien. profe. Bien, ¿no? Chao, que profe, esté que esté bien. bien. Igualmente, chao, chao.